Profesor Nathaniel, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, profesor. Vamos hoy día a trabajar módulo de higiene, ¿cierto? Así es. ¿Qué le vamos a presentar a las chicas hoy día? En primer lugar tenemos el lavado de manos quirúrgico, que se le conoce, que es lavarse las manos exactamente como lo hace el personal de salud. Ok, entonces las chicas van a aprender hoy día el ingreso al taller y qué es lo primero que deben hacer, ¿cierto? Sí. Vamos. Bien. La estudiante ya con su uniforme completo, ¿cierto? Totalmente uniformada, hace ingreso al taller y su primera entrega es, estando dentro del taller ya, es llegar a la aduana sanitaria. ¿Ya? ¿En qué consiste eso? Un lavandín, ¿cierto? Que es exclusivamente para el lavado de manos, ¿no? Aquí se puede ver el grifo y no tiene llaves. Oh, ¿verdad? No hay. Y cerradura. Es porque nosotros no debemos tocar nada una vez que hayamos lavado las manos, excepto los utensilios y los alimentos que vamos a tocar o que vamos a manipular. Por lo tanto, tiene acá unas palancas de apertura. ¿Ya? Y ahí está agua caliente a la izquierda, agua fría a la derecha. Es como las que usan en los centros, en los hospitales. Exactamente. Es exactamente igual a la que usan los hospitales. Hay otra que usan también que tiene una manija acá y que con el codo se puede cerrar, abrir y cerrar. ¿Ya? Entonces, la estudiante entra, se moja las manos, el brazo desde el codo Ajá. hacia abajo. Agregamos un poco de detergente. Ya. Y le damos de abajo, siempre de arriba hacia abajo. Ok. Tomamos una escobillita. En algunos lugares ya prohíbe la escobilla porque aquí se junta mucho germen. Ajá. Pero si la mantenemos dentro de una solución, como en este caso, de agua con yodo o algún otro sanitizante, sí podemos usarla. Entonces, cepillamos de arriba hacia abajo. Las uñas, al frente, encima, ¿cierto? La palma de la mano. Lo mismo en el otro brazo, la mano, las uñas, ¿cierto? La palma de la mano, el dorso de la mano. Y secamos la escobilla y luego enjuagamos siempre hacia abajo. Ok. Estiramos, ¿cierto? Y luego vamos a sacar un trocito de toalla de papel para tomar la palanca del dispensador y vamos a sacar aquí dos hojas de papel para secarnos las manos. Empapando de arriba hacia abajo. Y esto no es necesario tanto papel, ¿eh? Con dos hojas tenemos suficiente. Recuerde que este papel se obtiene de los árboles, ¿cierto? Y debemos ser ecológicos intentando reducir al máximo la utilización del papel. Y dejando nuestra huella de carbono ahí lo menos posible. Exacto. Así que, entonces, una vez que está hecho, esto se tira a la basura. A la basura y estamos listos para entrar a trabajar. Oye, para resumir, entonces, las chicas para empezar no tienen que tener esmalte en las uñas. Para poder refregarse bien las uñas, ¿cierto? Eso ya, claro, lo hemos conversado ya, ¿cierto? Con el estudiante tiene que tener sus uñas cortas, limpias, sin esmalte, sin reloj, sin pulsera, sin colgantes, sin piercing. Sin piercing, ¿ah? Ya. Nada de eso. Y su uniforme, completamente, todo su uniforme que está compuesto de 5 partes. ¿Cuáles son? El gorro, la casaquilla, mandil, pantalón pata de pollo, que ya hemos hablado de la importancia del pantalón pata de pollo, ¿cierto? Que es una tela en la que al momento de mojarse se contrae duramente y no deja que pasa la humedad, claro, y el vapor en el caso de agua caliente, pero es mucho menor si cayera agua caliente, lo que se va a quemar la persona que viste este pantalón. Y finalmente sus zapatos de cocina, ¿cierto? Antideslizantes. Eso es el uniforme. Y hoy en día sí o sí, mascarilla, dada la contingencia. La mascarilla ahora, dada la contingencia, sí. Hay empresas que trabajan, ¿cómo se llama? Sin mascarilla,
porque tienen que tener protocolos para la mascarilla, ¿no? Ya. Lo mismo que trabajar con guantes, también existe un protocolo para trabajar con guantes. El guante no dura más de 20 minutos. Claro. ¿Ya? Entonces una empresa que está certificando o certificada en esto de RSA o sistemas Hazard, ¿ya? Que es de inocuidad de los alimentos, ellos, por ejemplo, cada 20 minutos tocan un timbre. En la empresa suena un timbre y todo el mundo se cambia los guantes. Entonces, aunque recién se lo haya cambiado, por ejemplo, si se le rompió el guante, se lo cambió recién. Hace un minuto y sonó el timbre, tiene que cambiarse ese guante, ¿no? Entonces, la única forma es que sonando el timbre cambia. Lo mismo en la mascarilla, ¿no? Se junta mucho, ¿cierto? Junta humedad y produce ahí, se juntan algunas bacterias que pueden salir de nuestro propio organismo. Entonces también un poco la mascarilla ya solamente en empresas que están totalmente certificadas y que también tienen su protocolo para el uso de la mascarilla. Súper. Así que eso es. Ok. ¿No? Esta primera parte creo que quedó clarita. Ya las chicas saben lo que deben hacer en su estancia de lavado. Profesor Nathaniel, estamos nuevamente aquí en el taller de cocina. Taller que muchas alumnas aún ni siquiera conocen lo que ha sido esta pandemia. Pero bueno, veo que tiene envases que a primera vista son todos iguales. Sí. Pareciera ser que son todos iguales, ¿cierto? Tiene la misma cantidad, que son 5 litros cada uno, pero tenemos diferentes agentes químicos que ya lo conocemos, ¿cierto? Para realizar algún tipo de limpieza. Cada uno de estos productos tiene su uso específico y su dosificación determinada. Por ejemplo, aquí tenemos un limpiador con amonio y cloro, que eso se utiliza para limpiar el piso. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para limpiar el piso de taller? En primer lugar, se barre. Sacamos, ¿cierto?, con un escollón, sacando todos los residuos y basura que pudiera haber. Luego, humedecemos el piso y con la mezcla, ¿cierto?, pasamos con un escobillón, como restregando, ¿cierto?, con la mezcla que tenemos de detergente y agua, y cubriendo todos los espacios, sobre todo las esquinas, los ángulos, y luego entonces de eso ponemos abundante agua y quitamos el detergente. Finalmente dejamos reposar un rato y botamos inmediatamente con el bota-agua o lengua, que se le conoce también. Y finalmente pasamos al trapero para secar. Y ahí estaría el piso en condiciones de seguir usando posteriormente. Oiga, profe, cuando uno limpia el piso, siempre hay, por ejemplo, hay señalética como la que tenemos acá, que hay una que dice peligro, piso resbaladizo. Siempre hay que tener cuidado, ¿cierto? Y hay algunas cositas amarillas que a veces se colocan para la seguridad. Sí. Efectivamente, esas líneas de negro, ¿cierto?, con líneas, una wincha, con líneas con amarillo y negro, significan peligro. Entonces, con eso debemos tener atención. Eso es un llamado de atención para que nos fijemos por dónde vamos. Ahora, los pisos resbaladizos están afuera. Dentro del taller o la sala de producción no debe haber pisos resbaladizos. Okay. ¿Ya? A excepción de que alguien haya cometido un error y haya dejado una condición insegura, por ejemplo, que haya derramado aceite, se le haya caído por accidente, ¿cierto?, y no limpió correctamente el piso, entonces ahí quedaría sí el piso resbaladizo, porque aunque tuviéramos un zapato muy antideslizante y el piso es antideslizante también y de alto tráfico, sí podría caerse una persona y producirse un accidente de trabajo. Okay. Posteriormente tenemos acá el jabón, ¿cierto? Jabón con triclosan, pero hay varios tipos de jabones para lavarse las manos, pero el más indicado hoy día es un jabón yodado, ya que ese mata o elimina la mayor cantidad de bacterias, y como hemos estudiado en
en higiene, no podemos eliminar, no podemos matar todas las bacterias, sino que matamos o reducimos una gran cantidad a niveles que no sean perjudiciales para el ser humano. Entonces, esto utilizamos para lavar las manos. ¿Esos jabones hay que disolverlos o no? Así directamente. No, este jabón viene listo y se ponen los dispensadores, ¿cierto? Que tenemos allá en cada una de las zonas de lavado de manos, y viene listo. Ok. Oiga, profe, dada la contingencia hoy en día, el jabón gel, este jabón, ¿cómo se llama? Que estamos usando, el alcohol gel, ¿reemplaza el jabón o no? ¿O debo lavarme las manos igual? A ver, si usted se pone durante todo el día, se anda poniendo cierto alcohol gel, va a llegar a tener una capa pegajosa y hay que lavarse las manos, efectivamente, y con jabón, retirar todos esos residuos porque el alcohol se evapora. Pero los componentes que tiene, como el gel, que es la glicerina, esa no se evapora y queda en las manos. Ah, o sea, sí o sí, me lavo las manos un par de veces al día. Hay que lavarse las manos. Okay. Ahora, ¿cuántas veces se lavan? Todas las veces que sea necesario, ¿cierto? Si yo tomo esto o tomo un bidón y luego voy a cortar verduras o frutas o qué sé yo, para hacer una preparación, tengo que lavarme las manos. Terminé de cortar carne, me lavo las manos, lavamos la tabla, lavamos el cuchillo para no producir contaminación cruzada. ¿Cierto? Si voy al servicio higiénico, debo lavarme las manos. Debe lavarse las manos, no debe fumar durante el periodo de trabajo. Los que fuman no deben fumar en ese periodo. Algunos dicen, no es que me lavo las manos. Sí. Pero se lava correctamente, se da el tiempo de lavarse. O se la moja y la sacude nomás. Entonces, para eso es mejor evitar, y entonces estamos seguros que no va a haber problema de contaminación cruzada en los alimentos. Oiga, profesor, ya que el jabón parece que de estos dos que hemos visto hasta ahora es fundamental. Si un manipulador va al baño y no se lava bien las manos, ¿qué peligro puede traer a la cocina? Un peligro de contaminación cruzada y de tipo biológica. ¿Ya? Las heces del ser humano es bien complicado porque tienen algunas bacterias que traspasan buscando el calor, ¿cierto? Al escapar, son capaces de traspasar el papel higiénico. Por lo tanto, van a buscar dónde alojarse las manos y principalmente es en la unión de las uñas. En la cutícula y en los costados de la uña es donde se van a alojar generalmente. Por eso es muy, muy peligroso y eso tiene unas consecuencias bien nefastas porque vendría a ser una contaminación, ¿cierto? Oral y eso va a producir una enfermedad en la persona. Por ende hay un desmedro económico para la empresa, para el trabajador, es un tema de imagen y sobre todo un tema de salud para el comensal. Sí, y la finalidad de todo este módulo, todos estos estudios que nosotros hacemos de higiene, el fin último de todo esto es producir alimentos inocuos. O sea, quiere decir, ¿cierto?, que sea totalmente sano para el comensal. Y eso es lo que hemos insistido en que las alumnas tienen esa gran responsabilidad. Le he mostrado algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, cómo evitar todo ese tipo de cosas o cuáles son las consecuencias. Y ellos sí, le hemos hecho a veces una terapia de shock mostrándoles, por ejemplo, la forma de vida y de comer de las moscas. Claro. Y es una cruda realidad, pero sí existe, es una cruda realidad, así que tienen que conocerla. Súper. Bien. Continuando, acá tenemos un limpiador antigrasa. Este antigrasa, bueno, lo que aquí en el colegio se compra viene todo ya en su dosificación exacta. ¿Ya? No tienen que hacer diluir, no tienen que hacer preparaciones las estudiantes porque el liceo compra todo ya con todas sus dosis o la dosificación que necesitamos para este trabajo que hacemos nosotros acá. Ahora tenemos, por ejemplo, el limpiador antigrasa y que se aplica, por ejemplo, a los hornos. Lo aplicamos, ¿cierto?, en las latas de horno, en alrededor de
las puertas, en las cámaras, ¿cierto? Ya. Porque aquí se escucha bastante grasa. También en los anafres, ¿cierto? La superficie de los anafres o la cocina. En realidad en toda la estructura de lo que es el anafre usamos el antigrasa. Ahora, ¿cómo utilizamos este? Lo ponemos, ¿cierto? Y lo aplicamos con un dosificador. ¿Ya? Dejamos actuar durante 10 a 15 minutos y luego limpiamos con un paño, con un Spontex, ¿cierto? O con toalla de papel. Ah, no es que yo lo ocupe al tiro. No. Tiene que activarse, tiene que trabajar. Exactamente, tiene que darle un tiempo para que active y elimine los mesones, por ejemplo, cuando ponemos, los lavamos, los limpiamos, tenemos que dejar un tiempo de acción. Ok. ¿Ya? Así que el antigrasa. También lo usamos en las campanas, ¿cierto? Y todos los equipos que están cercanos, incluso los lavandines, ¿cierto? Los lavafondos, se utiliza porque queda mucha grasa pegada, así que también lo utilizamos ahí. Oye, profe, este limpiador es muy corrosivo, me refiero, ¿debo usar guantes para trabajarlo o no? A ver, todo lo que es limpieza debe hacerse con guantes. Ya, no guante quirúrgico. No, es un guante de limpieza que es, ¿cierto? Un guante amarillo. Creo que se nos quedó en alguna parte en los guantes, pero en la casa, ¿cierto? Utilizamos el guante amarillo. ¿Ya? Y con ese tipo de guantes, o hay otros guantes especializados para la limpieza, pero todo debe hacerse con guantes. Cada vez que se utilice un agente químico, debe hacerse con guantes, y hay algunos que exigen mascarillas. Por ejemplo, para el limpiado de piso, que se tiene que hacer con botas en algunas empresas, pero, insisto, o reitero, esto que se trabaja aquí en el liceo, no tenemos esos riesgos porque los estudiantes no tienen todavía la capacidad de, ¿cómo le dije yo? De aplicar todo el protocolo y todo el reglamento. Okay. Porque están ellos todavía en un proceso de aprendizaje. Cuando lleguen a la empresa, sí le van a decir y van a ir poco a poco y dándoles tareas diferentes cada vez, pero no son incorporadas al trabajo total, sino que van por tareas, pues le dan por sección o le dan equipos que limpien y le enseñan, ¿cierto? Y cómo utilizar los productos, pero le enseñan también la dosificación. Ok. Finalmente tenemos el hipoclorito de sodio, ¿cierto? Para desinfectar verduras, sanitizar frutas, para desinfectar superficies, ¿cierto? Pero lo ideal es el yodo. ¿Ya? Nosotros hemos explicado a los estudiantes que para las verduras, las frutas, hay desinfectantes o sanitizantes especializados. Pero si no hay, está el yodo y finalmente, como último recurso, el cloro. Teniendo en cuenta la dosificación. Este es el único producto que tenemos aquí en el colegio que no viene dosificado para su uso directo. Tenemos que dosificarlo. Entonces ahí los estudiantes le damos, de acuerdo a la tarea que van a realizar, nosotros le mostramos una tabla con la dosificación del cloro para cada una de las tareas que van a realizar. Ok. Profe, esto es un tema interesante y yo recuerdo como estudiante de gastronomía en esos años que nunca nos enseñaron todo el tema, claro, nos pasaban, pero nunca nos enseñaron así tal cual la dosificación. Yo creo, no sé si tú coincides conmigo, que todo profesional de la cocina debe saber los químicos que tiene en la cocina, ¿o no? No solamente un tema del copero, que nos hace, o no, sí, todos debiésemos saber. Todos deben tenerlo, y dice usted en la cocina, profesor, deben tenerlo, pero no está en la cocina. Jamás deben estar en la cocina. ¿Y dónde debería estar entonces? Todos los productos de limpieza, como hemos visto, mis queridas estudiantes, ¿cierto? Hemos dicho que la contaminación química se produce por estos, los alimentos se pueden producir por uno de estos agentes. Por lo tanto, tiene que estar fuera de los talleres, de las áreas de producción, y solamente ingresan en el momento de la limpieza. No puede haber
No puedo yo tener cloro, desinfectante debajo del mueble donde estoy elaborando alimentos, porque estoy en un serio riesgo de producir una contaminación química. Yo recuerdo, profe, que me tocó trabajar en un restaurante por ahí que era chiquitito. Y no había espacio donde dejar estas cosas. Pero el dueño se preocupó, me acuerdo, de conseguir un tambor de acero grande. Y le hizo unas divisiones. Y ahí se guardaban los químicos. Y lo que él siempre recalcaba era la rotulación. Que no usemos envases, botellas y dejemos las cosas ahí, porque no. Porque se necesitaba saber qué era cada producto. Buen punto, ¿eh? Buen punto, profesor. Cada uno de los productos debe estar rotulado, claramente identificado. ¿Qué es lo que contiene este bidón y cuál es el uso que se le puede dar? ¿Para qué está eso? Porque si nosotros, ¿cierto?, tuviéramos uno solo para limpiar los mesones, limpiar el piso, limpiar los hornos, no nos serviría, no tendríamos buenos resultados. Por eso es que tenemos varios bidones, ¿cierto? Porque son varios productos y aquí aún nos faltan algunos que eso lo van a ver después en la empresa. Así que por lo tanto, no deben estar, sí, pues fue una buena solución al tenerlos bien rotulados, sí, bien aislados, pero no es lo ideal. Lo idóneo. No es. Ahora los dosificadores también deben estar rotulados. Los dosificadores también, ¿no? Ahora en lo que se utiliza, por ejemplo, la dilución, por ejemplo, yo pongo agua y puedo utilizar una jeringa para hacer exactos los centímetros cúbicos, una jeringa graduada, ¿cierto? Claro. Lo más indicado que yo recomiendo es porque tenemos exactamente la medida. No estamos por gotita, qué sé yo, o si es por gota, tener un gotario exclusivamente para la aplicación del cloro en el agua. Me parece. Dependiendo de la tarea que vamos a realizar. Muy bien. Oiga, profesor, y ya que estamos aquí, ¿cómo se limpia el mesón cuando un alumno ingresa acá al taller? Porque muchas le echan agüita, ¿no? Pues para hacer un paño y el profesor está listo. Bueno, el mesón, cuando los estudiantes entran, ya está limpio. ¿Ya? Porque lo hicieron la clase anterior, vale decir, ayer. Ok. Pero el estudiante debe llegar. Entonces hace una mezcla de detergente, pues de esto para limpieza, ¿cierto? ¿Ya? Que puede ser un lavalosa con agua tibia. Y toma un bol, ¿cierto? Y le pasa a toda la superficie ahí, ¿cierto? Un poco de agua tibia con detergente. La superficie, los costados, ¿cierto? Las patas. Y luego retira con un Spontex. ¿Ya? O una toalla de papel. Después de eso va a aplicar un sanitizante. Dejo claro que estaba limpio, ¿cierto? Por lo tanto no había residuos, no había basura sobre el mesón. Ahora, si queda, primeramente se saca la basura, que hemos definido claramente basura con la estudiante, y los residuos que pudieran quedar, que estos pueden ser líquidos o sólidos, ¿cierto? Y enseguida hacemos el proceso que estoy describiendo. Finalmente, entonces, ponen las estudiantes un poco de cloro o yodo, ¿cierto? También que ponen en un soluble en agua y lo ponen con un Spontex y lo dejan, ¿cierto?, activar durante 10 a 15 minutos. Después de eso le pasan nuevamente un Spontex húmedo o mojado y que la superficie quede totalmente limpia y finalmente secan con toalla nueva. Súper. Y ahí ya recién puedo comenzar a trabajar. Y recién podemos utilizar este mesón para producir algún alimento. Sobre él van a ir las tablas, que las tablas también están en un lugar allá en una fuente con agua, con algún desinfectante y que deben permanecer ahí. Las tablas no deben quedar guardadas así al aire libre. Siempre lo mismo que dijimos a la entrada, ¿cierto? Que la escobilla de uña debe estar siempre sumergida en una solución de agua con algún tipo de sanitizante o desinfectante. Bien, profesor, me parece. ¿Mensaje final para sus alumnas?
Recordarles la responsabilidad que tenemos, mis queridas estudiantes, que tenemos la salud de los comensales en nuestras manos, ¿no? Podemos darle un alimento inocuo que jamás tenga ninguna queja sobre los productos que hemos hecho, o podemos llegar a enfermar y hasta causar la muerte a un comensal por una mala manipulación en los alimentos, por un descuido suyo o mío de dejar cierto contaminar un alimento forma, no sé, química o biológica, que hemos dicho que es la más grave, ¿cierto? La contaminación física normalmente se ve, y aunque se ingiriera algún tipo de las contaminaciones físicas, no va a causar grandes problemas de salud, pero es desagradable y no corresponde a un buen servicio de entrega de alimentación o gastronomía. Correcto. Bien, profesor, muchas gracias.